Muy buenas, ya estoy aquí de nuevo. A que me echabas de menos. He decidido retomar este formato de clase grabada y como ya habéis leído todos, el guitarrista Luis Landero, vamos a aprovechar uno de sus textos para hacer un comentario de texto. Generalmente el comentario de texto lo asociáis con algo muy aburrido porque creéis que es solo aplicar unas pautas automáticas que consisten en buscar recursos expresivos, en buscar el tipo de narrador y en buscar el espacio donde se desarrolla una acción. Y no es así. El comentario de texto es una caja de herramientas. En esa caja de herramientas hay destornilladores, alicates, martillos, y lo importante no es la herramienta, sino usarla para que la caja de música que tenemos que reparar funcione bien. Imagínate que tienes que reparar un móvil, pues necesitas unos destornilladores. Gracias a ellos puedes entrar y averiguar cómo funciona esa máquina mágica. Si en lugar de usar los destornilladores para abrirlo usas el martillo, probablemente lo romperás. Vamos a ver ahora cuáles son las herramientas que yo puedo usar para comentar un texto de Luis Landero. Vamos allá. Pero más importante todavía es saber por qué seguimos trabajando si estamos en pandemia, si no sabemos si se retomarán las clases, si no sabemos cómo se nos evaluará, si no sabemos ni siquiera la fecha del trabajo de mujeres olvidadas. Bueno, pues seguimos trabajando porque ni vuestra generación ni la mía ha sufrido ninguna guerra, no hemos pasado frío, no hemos pasado hambre, no hemos pasado absolutamente ningún contratiempo. Y esto, esta pandemia, es lo que nos ha tocado vivir. Y tenemos que vivirlo con dignidad y con temple. Y tenemos que demostrar que no somos unos blanditos. Tenemos que demostrar que podemos sacar de nosotros mismos lo mejor. Las dificultades sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Yo quiero que esto pueda servir para sacar ese lado bueno que, por supuesto, todos vosotros tenéis. Y ese lado bueno se desarrolla haciendo lo que mejor sabemos. Yo no puedo bajar a la calle a hacer de sanitario, no puedo meterme en una UCI a cuidar de un paciente, lo mataría. Lo que sí puedo hacer es dar mis clases lo mejor que pueda e intentar que vosotros aprendáis lo más que podáis. Y vosotros, ¿qué es lo que podéis hacer? Aprender, aprender y aprender para luego ser buenos profesores. Pues para eso estamos trabajando. Pues vamos allá. Mirad, aquí a la izquierda, a mi izquierda al menos, tengo el texto entero con las líneas numeradas por si tenemos que hacer alguna alusión. A la derecha sale en la parte superior de qué estamos hablando, en este caso narrador, y luego abajo pues salgo yo. Antes de empezar con el narrador, tenemos que decir que lo primero que yo hago con mis alumnos cuando vamos a enfrentarnos a un texto es decirles que escriban la historia y el argumento y que lo comparen. Claro, aquí vosotros diréis, pero es lo mismo, la historia coincide con el argumento. No, no, no coincide. Los hechos aquí están contados linealmente y lo sabes porque te has leído ya todo el material, ¿verdad? Doy por hecho que estás siguiendo el plan de trabajo como hemos quedado, estupendo. Bien, pues aunque esté ordenado linealmente, para convertir una historia en un argumento siempre hay que dar varios pasos, hay que ponerle voz, hay que ponerle punto de vista, hay que ponerle un espacio y hay que ponerle una temporalización. Entonces lo que nosotros estamos trabajando aquí está ya trabajado por un autor que ha puesto un narrador, el que él ha querido, un narrador en primera persona. Mirad, el narrador de un texto, hasta que se demuestre lo contrario, está en tercera persona y es no omnisciente. Si quieres demostrar que funciona de otro modo, pues tienes que buscarlo. Vamos a buscar aquí, que lo vamos a encontrar enseguida. Un momentito, pincho aquí y me voy a encontrar que enseguida me aparece un yo. Mirad, aquí tengo un yo y aquí tengo otro yo y aquí tengo otro yo. Luego está claro que tenemos un narrador en primera persona. Ese narrador en primera persona pone todo el rato la voz y el punto de vista con una pequeña excepción. Y es cuando llega aquí, se para un ratito y pregunta, ¿es algún torneo? En este momento se está convirtiendo, sigue teniendo la voz y el punto de vista. Y aquí deja que la voz la tiene alguien, no sabemos quién, que le responde. En este momento la voz y el punto de vista la toma un personaje cuyo nombre no conocemos. Alguien que le responde en tono escandalizado de obviedad.
¿El personaje en primera, perdón, el narrador en primera persona es protagonista o es solo testigo? Pues las dos cosas. Si os dais cuenta, en todo este primer párrafo, en las líneas de la 1 a la 8, lo que nos cuenta es que se está desplazando para ir a trabajar. Sin embargo, en el segundo párrafo, lo que nos está contando es que en ese desplazamiento se topa con personas que están jugando al fútbol y que eso es algo que a él le sorprende muchísimo y ya veremos que a nosotros nos sorprende más todavía como lectores. Así que tenemos un primer fragmento de narrador protagonista y un segundo fragmento de narrador testigo. Ahora vamos con el asunto del punto de vista. El otro día decíamos que uno de los elementos más importantes en la narrativa del siglo XX y XXI es que hemos aprendido a jugar con ese punto de vista porque creemos que la realidad no es monológica, no es plana, no tiene una única cara, tiene muchas aristas y se puede ver desde muchas perspectivas. Entonces, claro, tú dirás, pero aquí solo aparece un punto de vista, que es el del protagonista, más esa excepción que hemos puesto al final, cuando le deja la voz a uno de los personajes. Bueno, si te das cuenta, aquí realmente hay dos perspectivas que están chocando. La perspectiva del personaje y la perspectiva nuestra, porque las cosas que nos cuenta son realmente absurdas. Entonces, choca su punto de vista con el punto de vista que nosotros tenemos habitualmente. Este es un modo, es un ejemplo estupendo para contar la diferencia entre verosimilitud y coherencia interna. Algo es verosímil cuando es creíble. Si yo te digo que esta mañana fui a comprar pan, como es algo que todavía nos permiten en la cuarentena, te lo puedes creer, por lo menos es algo verosímil. Verosímil es parecido a la verdad. Sin embargo, en mi caso es mentira, no bajé a comprar pan. Si te digo que bajé subido en un unicornio, pues eso ya no es verosímil. Entonces, lo que nos está contando no es verosímil, pero sí encaja con la coherencia interna de las obras del Landero. Es decir, que lo que le gusta al Landero es buscar un mundo en el que siempre se están buscando los límites de la realidad. Aquel punto en el que si das un paso más te metes en la fantasía, en lo maravilloso, pero nunca termina de darlo, nunca ese mundo que nos presenta es suficientemente absurdo. Pero si lees con atención, realmente, ¿qué pintan jugando al fútbol en mitad de un páramo? Por la noche, en invierno, cuando todavía no ha amanecido, una serie de trabajadores de la Liga Oficial de la Mediana y la Pequeña Empresa. Eso choca absolutamente con nuestra percepción del mundo y es así como se produce la sorpresa. Lo que está viendo el narrador choca con nuestra percepción del mundo. Es así como se consigue nuestra atención. Vale. Ahora vamos con los actantes. Primero vamos a ver cómo funcionan desde una perspectiva sintáctica y luego desde una perspectiva semántica. Entonces, vamos con la clasificación de Greimas. Decíamos que él hablaba de 6 actantes. El sujeto, pues obviamente es Emilio, aquí no aparece el nombre, pero es el protagonista, es este chaval de unos 16 años que tiene que cruzar todas las mañanas la ciudad para ir de su casa al trabajo. Ya tenemos al protagonista, ya tenemos al sujeto. El objeto es aquello que persigue. En este caso es ir a trabajar. El destinador es la sociedad entera, que decide que todos los individuos pues tenemos que trabajar. El destinatario es el bien común. Se entiende que yendo a trabajar, pues Emilio va a obtener su bien y también va a poder hacer un bien a la sociedad donde vive. Después tenemos el coadyuvante, el que ayuda, y en este caso debería ser el autobús o el metro. Pero fíjate que como no le ayudan, pues tiene que ir andando, así que es un ayudante bastante poco eficiente. Y luego tenemos un oponente, y el oponente es este partido de fútbol que él ve, que se interpone entre su camino, entre él y su trabajo, puesto que le distrae, puesto que le para observar qué es lo que está ocurriendo allí. Bueno, con esta reflexión hemos llegado a cuál era la sintaxis del relato, pero realmente nos sirve de poco si no damos el siguiente paso e intentamos interpretar qué significan esos actantes. Entonces, fíjate que desde el principio se nos dice
que ir al trabajo era el primer problema insoluble del día. Es decir, que el día de Emilio consiste en enfrentarse a realidades que siempre, siempre le vencen, que no puede comprender, que lo superan. Si lees con atención, te darás cuenta de que el personaje va, ¿dónde? Al trabajo, a un sitio donde no quiere ir. Para hacer lo que no quiere hacer, y además lo hace en un mundo que le resulta totalmente hostil, donde no recibe ninguna ayuda. Ya decíamos que tanto el autobús como el metro se muestran ineficaces para llevarlo, y además se encuentra con gente que se está divirtiendo, pero él no va a poder participar en esa diversión, no va a poder jugar, no va a poder contemplar el partido, va a tener que dejarlo a un lado, ni siquiera va a poder comprenderlo. Esto es lo que hace que nos demos cuenta de la enorme desazón del protagonista. Insisto en que está hablando de un problema insoluble, y ese absurdo del tener que estar yendo todos los días a hacer algo que no quiere se va a reflejar aquí, simbólicamente, en el absurdo de lo que se va a encontrar de camino. Eh, Ahora vamos a hablar de cómo la estética de Landero es expresionista, pero solo podemos entender que usa una estética expresionista si comprendemos qué es lo que desea. Y él desea pintar un conflicto terrible, el conflicto de un ser humano sometido a la esclavitud, en teoría por su propio bien y por el bien de quienes lo rodean. Y para pintar una cosa tan espantosa, el mejor sistema es deformar la realidad, porque a él le han deformado el verdadero objeto de su vida. ¿Cómo no va a responder con una estética deformante quien desea contar eso? Ahora me gustaría llamar vuestra atención sobre un elemento fundamental para un narrador, que es la creación de personajes secundarios. Cuando nos encontramos con una novela de género, no es el caso. El guitarrista no es una novela de género, Luis Landero no escribe novela de género, pero cuando nos enfrentamos a una novela negra, una novela histórica, una novela romántica, esa novela tiene que ceñirse a muchas normas, y esas normas incluyen un comportamiento determinado por parte de los protagonistas. Así que el escritor se siente mucho más libre en muchas ocasiones creando a los secundarios. Fíjate bien en los secundarios cuando tengas un relato, porque vas a sacar de ahí muchas conclusiones acerca de cómo es el mundo y el estilo del autor. Bueno, pues aquí yo quiero reflexionar sobre un viejo bribón que aparece. Fíjate, aparece por aquí, lo marco y ahora lo leo. Bueno, es mucho más cortito, pero te dice que hay personas ya de cierta edad que están jugando, pero lo más importante, lo que más me interesa es, empieza aquí, incluso algún vejete, a veces, que amagaba carreras que luego no emprendía, insinuaba desmarques, se lamentaba con grandes aspavientos, gargajeaba mucho, corregía la posición de otros y a su modo resultaba incansable. Fíjate, en este personaje está contenido todo el estilo de Luis Landero. Y es un personaje que no es actante, es decir, si tú lo quitas, la novela sigue funcionando del mismo modo. Fíjate, para empezar, es un personaje ridículo. Pero sin embargo, esa ridiculez no lo deshumaniza. Te ríes de él, pero te sigue cayendo simpático. No es un pelele como los que aparecen en los esperpentos de Valle Inclán. ¿Cómo es esa risa? La risa que provoca este vejete es una risa carnavalesca. La risa del carnaval sirve para burlarte de las jerarquías. Durante toda nuestra vida y a todas horas se nos impone unas convenciones, tenemos que ser muy serios, llegar a tiempo a nuestro puesto de trabajo y cumplirlo con solemnidad. La risa carnavalesca se ríe de todas esas convenciones. ¿De qué te dicen que no te puedes reír? De los viejos, ¿no? Pues aquí se ríe de un viejo. No te puedes reír del deporte, hay que tomárselo muy en serio. Pues aquí se ríe del deporte. Esa es la risa de Luis Landero. Una risa asociada con el quebranto de los valores, con la ruptura con los valores convencionales. Por otro lado, aquí tenemos lo grotesco. Si te das cuenta, está deformando la realidad para presentar al personaje. Te darás cuenta de que esto es inverosímil. ¿Cómo va a insinuar todo el rato del Márquez que luego no hace, amagar carreras que luego no hace? Este personaje además es un símbolo del absurdo, y es un símbolo del tema que más
aparece en Luis Landero, que es el afán. Todos tenemos un afán por hacer las cosas perfectas y alcanzar la gloria, pero luego no tenemos los medios para conseguirlo. Y este vejete, este viejo bribón, representa ese afán. Así que fíjate, tenemos aquí simbolismo, tenemos lo grotesco, tenemos el carnaval, tenemos la paradoja, porque es paradójico que todo el rato esté haciendo algo, pero no esté haciendo nada. Fíjate que nos dice él que resultaba a su modo incansable. Todo el rato estaba moviéndose, pero sin moverse. Esta es la clave, insisto, estas son las claves del estilo de Luis Landero. Voy a repetirlas deprisa. Es risa carnavalesca, presencia de lo grotesco, simbolismo y paradoja. Ahora vamos con el espacio. Me cuesta un montón convencer a mis alumnos, sobre todo a los de secundaria, claro, de que el espacio tiene un carácter simbólico y que desentrañándolo somos capaces de comprender el universo del autor y entendemos mucho mejor la novela. Fíjate, porque aquí hay tres espacios. Aparece el espacio de lo rural, aparece el espacio de lo urbano y aparece un espacio intermedio que ni es rural ni es urbano. Mezcla lo peor de las dos cosas. Para ir de su casa al trabajo, ¿por dónde tiene que ir Emilio? Tiene que ir por unas calles bien iluminadas y bien asfaltadas, eso sería lo rural. Tiene que ir por unas huertas en flor donde puede tocar los limones, ese sería el espacio de lo rural. No, ni lo uno ni lo otro, tiene que ir por descampados, por sitios desagradables. Ese espacio está significando. Él tiene que ir por un espacio que ha sido deshumanizado, que no cuenta con las ventajas de la ciudad y no cuenta con las ventajas de la naturaleza. Y en ese espacio deshumanizado de repente aparece la diversión en forma de fútbol, pero como os decía antes, él no está invitado a esa diversión. Vamos a rastrearlo en el texto. Mira, el taller no quedaba ni cerca ni lejos de casa y ese era el primer problema insoluble del día para ir en autobús o en metro. Aquí aparecen ya elementos urbanos. Estaba cerca y a trasmano, y para ir a pie quedaba ya distante. Es decir, los elementos que te da la ciudad no te sirven para vivir mejor. Así que al final iba andando, pero atrochaba como si fuera, tenemos que ir por trochas, como los animales, por unos descampados. Este es el espacio intermedio que os digo. El descampado no es ciudad, pero tampoco es campo. Con terraplenes, esto no es ni ciudad ni campo. Por donde yo subía tomando carrerilla y bajaba rebotando y frenando y abrazado a mis cosas. ¿Veis que es como un muñecote de dibujos animados? Claro, es que está en un espacio, insisto, inhumano. Desde los altos se veían acercarse y pasar las vagas aureolas de los faros de los automóviles. Aquí tenemos la ciudad al fondo de la bruma. Lo demás era tierra, la tierra dura y descarnada. Este es este espacio intermedio del que os hablo. Esto no es ni campo ni ciudad. Ahora lo vamos a ver más claro. Con torrenteras, este sigue siendo este espacio intermedio, y solo con algunos, aquí llega la naturaleza, tallos de espino escarchados de moho. Fijaos cómo aparece la naturaleza, como tallos de espino escarchados de moho. Es una naturaleza vencida, subyugada. También hay alguna cabra, naturaleza, pero fijaos qué es lo que está haciendo esa cabra. Está royendo papeles, está goloseando entre trozos de vidrio cuajados de rocío. Veis que está otra vez en ese espacio de nadie. Esta cabra debería estar en el espacio de la naturaleza, pero no está ni en la naturaleza ni en el de la ciudad, no está en una calle ordenada y limpia. Está entre papeles rotos y entre trozos de vidrio. Este espacio simbólico es el que nos explica una parte de la desazón del sentimiento de estar tan mal que tiene el protagonista. Es que, insisto, no está en la ciudad y no está en el pueblo, está en un sitio de ninguna parte. Y vuelvo a decirlo, en ese sitio de ninguna parte, de repente se nos dice que aparecía, fíjate, un llano muy grande donde había un campo de fútbol. Esto, de nuevo, este llano muy grande vuelve a no ser ciudad, no es un estadio, no es una construcción, pero tampoco es campo. Esto no es una huerta. En ese espacio intermedio, ya que vemos que el protagonista Emilio no tiene sitio en la ciudad, el autobús y el metro no le ayudan.
Los coches que ve no lo trasladan, pero tampoco tiene sitio en el campo, porque la tierra por donde va es dura y descarnada y la cabra está royendo la pobre trozos de vidrio. Entonces, en ese espacio intermedio que es donde le ha tocado vivir y que aparece reflejado aquí, sí hay un espacio para que la gente se divierta. Pero como ves, no es donde puede estar Emilio. De aquí viene su desazón, de aquí viene la angustia que rezuma este pequeño trozo de relato. Viene del tratamiento del espacio. Insisto, hay tres espacios. Emilio ha sido expulsado del rural y del urbano, le ha tocado un espacio intermedio. En ese espacio intermedio todavía hay gente que lo puede pasar bien, pero esa diversión no está hecha para él, porque él tiene que llevar al trabajo, porque él tiene que enfrentarse durante todo el día a tareas que no puede solucionar. Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender también en un comentario es a distinguir lo relevante de lo irrelevante. ¿Te acuerdas de que al principio no hemos hablado de si la narración se presentaba desde el punto de vista fenoménico o desde el nouménico? Es decir, si se nos decía por qué ha llegado a nuestras manos. Ya, es que no tenemos aquí elementos de juicio, así que eso ni lo mencionamos. Si leyéramos la novela entera, pero recuerda que en las oposiciones no te van a poner el texto entero. Si leyéramos, insisto, la novela entera, veríamos que el narrador, aunque no nos dice exactamente, yo escribí esto para que tú lo leyeras, nos dice que ahora es escritor y que está relatando aquello que le sucede hace un tiempo. Es decir, sí tenemos una idea de por qué no llega, no nos llega por arte de magia el relato. Pues bien, el orden aquí vamos a pasar muy por encima porque realmente está contada de forma lineal. Y los elementos que de verdad inciden en el tiempo tienen mucho más que ver con el ritmo. La única cosa que podemos comentar en orden es que, como hemos dicho, se nos cuenta algo que sucede muchísimas veces y se cuenta solo una vez, a eso le llamamos frecuencia, y sin embargo nos paramos en un momento aquí con este pregunté y se introduce y se intercala un momento puntual. En ese orden se produce un hecho puntual y entendemos que luego el suceso se va a seguir desarrollando una vez y otra. E insisto, aquí realmente apenas vamos a hablar de orden, pero sí de ritmo narrativo. El ritmo narrativo es fundamental para entender este fragmento. Primero por esto que te contaba de la frecuencia. Es decir, aquí se te están relatando cosas que ocurren muchas veces, pero se cuenta solo una vez. Eso tiene que ver con el ritmo narrativo. Y luego, por otro lado, hay un momento en el que nos encontramos que ese ritmo narrativo se detiene. ¿Cómo es el ritmo narrativo? Bueno, no sabemos cuánto tarda Emilio en llegar del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, pero entendemos que si no coge el coche, perdón, el coche, si no coge el autobús ni coge el metro, pues serán 40, 45 minutos, 30, desde luego mucho más de lo que nosotros tardamos en leer este fragmento. Luego, el tiempo interno, el tiempo de la historia es mucho mayor que el tiempo externo, el tiempo del argumento. Luego el ritmo narrativo es rápido. Sin embargo, hay un momento aquí en el que ese ritmo narrativo se detiene y fíjate, hay un verbo que nos da una pista. Este pregunté es un pretérito perfecto simple. Fíjate que antes se han usado sobre todo imperfectos. El imperfecto muchas veces lo usamos para describir, pero aquí no. Aquí lo usamos para mostrar una acción que se repite muchas veces. Entonces, ojo cuando tengas un imperfecto. No digas siempre a imperfecto, luego hay descripción. En este caso, lo que es la narración de un suceso que se repite muchas veces. Pues bien, este pregunté ya me indica que va a introducir un hecho puntual. Ese hecho puntual, fíjate, es tan importante que va a detener el ritmo narrativo. Es decir, vamos a tener aquí una escena. Una escena se produce cuando tenemos un diálogo. Mira, es un diálogo pequeñito, pero es un diálogo. Cuando el escritor decide que va a meter un diálogo, eso quiere decir que va a hacer que el tiempo interno y el tiempo externo sean idénticos. En un diálogo se tarda lo mismo en pronunciar esas palabras que tú en leerlas. ¿Por qué decidí hacer eso? Que supone una deceleración, un desembrague enorme. Bueno, pues porque lo que nos va a contar es importantísimo. ¿Y por qué aquí es tan importante? Bueno, pues porque nos muestra, primero,
que Emilio está pasmado por ver que hay partidos a esas horas, que los espectadores están pasmados por ver que Emilio está pasmado y que nosotros estamos pasmados por el pasmo de ambos porque no podemos entender lo que está ocurriendo. Por eso se mete ahí ese diálogo, porque están intentando insistir en esa sensación de asombro que quiere transmitir el escritor. Ahora vamos a pasar a hablar de la presencia de función poética en el texto. Tú pensarás que puesto que una novela es una obra literaria, pues tendrá que tener función poética. No, no es así. De hecho, hay una frase que yo les digo a mis alumnos de secundaria que aprendan de memoria para ponerla en el examen, porque a veces te encuentras una narración literaria, pero no hay ni un solo recurso expresivo. Entonces, ¿cómo vas a justificar que aparece función poética? Pues lo que yo les digo es que tienen que poner que aunque aparentemente la función que predomina es la referencial, el autor ha escrito esto con el propósito de crear belleza. Para eso ha creado unos personajes, un espacio, un tiempo, y con esa creación se crea esa belleza. Pero no es el caso de este fragmento. En este fragmento, por supuesto que se crea belleza por medio de la ficción, pero es que además está lleno de lirismo en las descripciones, en las sensaciones, en la presentación de las acciones. Fíjate que cuando nos habla, nos dice que lo que ve son las vagas aureolas de los faros de los automóviles al fondo de la bruma y que la tierra era dura y descarnada. Y además los tallos de espino están escarchados de moho. Y además la cabra golosea, no solo come. Todas esas palabras están muy connotadas y están formando recursos expresivos que sirven para que se manifieste el lirismo que acompaña siempre a las creaciones de Landero. Fíjate, de todas ellas, seguramente la que más llama la atención, seguramente la más hermosa, está cuando nos habla de que en los días sucios de bruma al sol le costaba salir. Es muy hermosa. Nos gusta mucho en general ese tipo de imágenes. En el poema de Miocid ya aparece que las piquetas de los gallos ya quieren quebrar albores. Eh, en Lorca se nos dice que las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora y aquí se nos dice que en esos días sucios de bruma al sol le costaba salir. Como ves, se trata de contar de modo lírico, algo que resulta feo, desagradable e incómodo para el protagonista. Se usa se usan los recursos literarios para crear sensaciones. Ahora vamos con la estructura. Bueno, pues siempre enseñamos a los alumnos que todo texto narrativo tiene planteamiento, nudo y desenlace. Y este no tiene desenlace. Probablemente me dirás, hombre, porque es un fragmento. No, pero es un fragmento completo. Tiene una coherencia perfecta. Es decir, esto podría ser un relato. No necesitaría más. Y entonces, ¿por qué le falta el desenlace? Pues es muy sencillo, porque el desenlace consistiría en llegar al puesto de trabajo. Y lo que te está contando la historia no es cómo se llega al puesto de trabajo, sino la desazón enorme que produce tener que ir a un sitio absurdo donde no se quiere ir para hacer algo que no se quiere hacer. Entonces, ¿cuándo termina este pequeño relato? Pues termina con la manifestación máxima de estupor que antes ya mencionábamos. Es decir, el planteamiento se corresponde con las medidas que toma el personaje Emilio para llegar al trabajo. ¿Dónde comienza el suceso que marca el resto del texto? Pues aquí, cuando aparece este llano muy grande, aquí aparece el suceso que rompe con el planteamiento para crear el desarrollo. Entonces, aquí empieza el nudo. ¿Y hasta dónde llega el nudo? Pues el nudo llega hasta aquí. No nos presenta desenlace porque lo que se nos quiere mostrar es el absurdo. Y si le ponemos un desenlace, entonces estamos creando lógica. Al prescindir de él, logramos el triunfo de la estética del absurdo, el triunfo de la estética de Landero.
Bueno, por último, tienes que buscar por tu cuenta elementos que te sirvan para comentar la novela. Cuando te salgan las oposiciones una obra, es muy probable que no hayas leído la novela y que no conozcas al autor. Pero no obstante, acostúmbrate a hacerlo. Primero porque necesitamos saberlo para explicarlo en clase a los alumnos. Todos queremos ser profes de secundaria. Y segundo, porque hay que hacer el comentario bien. Bueno, y tercero, porque tal vez sí que te salga uno del que sepas. Entonces, para preparar esa parte de pragmática externa, yo te recomiendo que busques información sobre el Landero y que te leas el artículo que te he mandado. Creo que es un artículo que describe muy bien cuál es su forma de narrar y descubre las claves narrativas que él está usando aquí para crear sentimientos, para mostrarte esa estética que a él le gusta, expresionista, en la línea de Kafka, en la que se muestra el absurdo de la vida, pero a la vez se nos presentan unos personajes, y esto lo diferencia de Kafka, fuertemente humanizados, por los que se siente una enorme empatía. En ese absurdo, lo único que vale de verdad la pena es el ser humano. Por eso casi todas las obras de Landero terminan abriendo puertas a la esperanza, incluso cuando no terminan bien. Menos la última. En la última no hay puerta abierta a la esperanza. Voy a repetirte cuáles son los elementos más importantes de Landero para que tú los puedas buscar. El primero es una estética expresionista. Esa estética expresionista usa sobre todo la deformación sistemática, busca lo grotesco. Pero ojo, es un grotesco especial en el que jamás se deshumaniza al personaje, por eso yo lo he llamado grotesco compasivo. Segunda cosa, esa estética grotesca busca la risa, pero no es una risa cualquiera, es una risa que pretende burlarse de los valores jerárquicos, es una risa que pretende hacernos renacer, es una risa que se parece más a la de Cervantes que a la de Quevedo, es una risa carnavalesca. Tercer componente, utiliza muchísimo los símbolos. Si te das cuenta aquí yo he insistido en el espacio como símbolo, pero hay muchos más. Y cuarta cosa, le gustan mucho las paradojas. No sé si hemos insistido lo suficiente en, fíjate, la paradoja que tenemos por aquí entre este vejete que no hace nada, está todo el rato sin hacer nada, pero a su modo resulta incansable. ¿Por qué es paradójico? Porque no es absurdo. De no hacer nada, este hombre se tiene que cansar, pero de luego hacer no hace nada, ni interviene en absoluto en el partido. Bueno, pues esas son las claves principales para la estética de Luis Landero. Pues con esto hemos terminado, pero mira, quiero que te fijes. Pone filólogo y filólogo en cuarentena. ¿Tú ves alguna diferencia? No la hay, ¿verdad? Porque el trabajo de un filólogo lo puede hacer igual en cuarentena. Yo soy filólogo. Tú no quieres ser filólogo y estás en tu derecho. Tú quieres ser maestro. Estupendo. Pero fíjate, para ser un buen maestro tienes que trabajar como ese tipo que aparece ahí. Tienes que trabajar igual en cuarentena que sin cuarentena. Tienes que formarte para ser un buen profesional el día de mañana. Un abrazo muy fuerte, seguid trabajando. Nos veremos en breve, ya lo veréis.